Muy buenas noches, tengan todos. Dios es bueno, maravilloso. Siempre que tenemos la oportunidad de estar acá en este lugar, entendemos que es una responsabilidad bastante grande, pues a quien se le habla es al pueblo del Señor. Por lo tanto, las palabras del Señor tenemos que hablar. Amén. Oramos, Padre Dios, te bendecimos en esta noche. Te damos gracias porque tu misericordia nos ha permitido llegar a este lugar. Te rogamos que nos hables. Te rogamos, Señor, que nuestro corazón esté presto a inquirir, a entender lo que tú quieres hablarnos. Pasa carbón encendido sobre mis labios, Señor. Que tu palabra pueda fluir con revelación, con denuedo, y que pueda hablar como debo hablar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Saluda al que está a su lado. Dígale, Dios te bendiga. Qué bueno que estás acá. Fíjese, mi amado hermano, que cuando se me comunicó de este privilegio, en automático creo que todos los que tenemos la oportunidad de hablar la palabra, nos preguntamos, ¿qué voy a decir? Y aunque de repente tengamos algún tema preparado y de inmediatamente decimos, ya sé que voy a hablar, pero no se trata de lo que uno quiere hablar, sino de lo que Dios quiere que hablemos. Y al principio tenía un tema que se llamaba la motivación del corazón, y estuve allí estudiando, pero no sentía esa tranquilidad como cuando sabes qué es lo que Dios quiere que tú hables. Luego estudié otro tema que se llamaba la herencia de los hijos de Dios. Me pasó lo mismo. Y hoy en la mañana me levanté porque ya estaba preocupado. Y el Señor me dio la palabra para esta noche. Quiero platicarte un poco de lo que es mirar a lo invisible. Dios nos ha dotado de 5 sentidos. Dentro de esos 5 sentidos tenemos el sentido de la vista, en el cual nosotros podemos visualizar, podemos ver. Y qué bendición es poder ver. Qué bendición es poder definir los colores. Ver todo eso precioso que Dios creó. Fíjese que hace unos meses atrás tuve un accidente laboral. Nadie lo sabe, solo mi esposa. En el trabajo que yo hago, pues un metal cayó en mi ojo. Y yo estaba preocupado porque yo cerraba mi ojito así y me quedaba sobre el que estaba afectado y no veía bien, veía borroso. Y en mi pensamiento dije, ya, quedé ciego. Pero gracias a la misericordia del Señor, que no fue así. El Señor me sanó. Ahora puedo ver por mis 2 ojos bien. Qué bueno es poder ver. Ahora, espiritualmente, Dios también nos ha dado la capacidad de poder ver a través de la fe, de poder ver las cosas que Él hace, las cosas que Él ha determinado, las cosas que anuncia su palabra, esas promesas que están escritas allí para nosotros, y poder entender que a través de los ojos espirituales nosotros podemos ver a lo invisible. Y podemos ver como muchos hombres de Dios lo hicieron. ¿Cuántos se consideran siervos del Señor? ¿Usted cree que lo que está escrito solamente fue para el pasado, para el tiempo atrás? ¿O usted cree que la palabra que está escrita también tiene vigencia en este tiempo? Quiero invitarle que se ubique en su Biblia en Hebreos capítulo 11, verso 27, que dice de la manera siguiente: por la fe
salió de Egipto sin temor a la ira del rey y se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. ¿De quién está hablando allí? Está hablando de un siervo de Dios al que Dios le determinó una tarea, una labor, y que pese a las circunstancias que le iba a tocar vivir, que era sacar al pueblo de Dios de la esclavitud en la que se encontraba, este siervo Moisés se tenía que enfrentar a situaciones difíciles, como las situaciones que muchas veces tú y yo tenemos que vivir y se nos presentan en el día a día. Situaciones de salud, situaciones laborales, situaciones familiares. Qué bueno es cuando todo está tranquilo. Qué bueno cuando todo está en paz. Pero ¿qué ocurre con nosotros cuando de repente somos estremecidos? Cuando de repente recibimos la noticia de un médico dando un diagnóstico de salud no favorable. ¿Cuál es nuestra reacción en ese momento? ¿Cuál es nuestra reacción cuando de repente estamos muy bien ese día, laborando en nuestro trabajo, y de repente te pueden llegar a decir que Dios nos libre, ¿no? Es un ejemplo nada más. Estás despedido. Es una situación difícil. O de repente estabas esperando un trabajo que te iba a dejar una gran ganancia y te dicen, ya ese trabajo no va. De momento somos movidos porque aquella expectativa que ya teníamos ya no está. Y de repente viene la tristeza y el alma se acongoja. Pero aquí este hombre de Dios llamado Moisés se tenía que enfrentar a los egipcios, a un reino, y tenía que hablar de parte de Dios, de lo que el Señor iba a hacer con su pueblo. Él tenía una orden y era decirle a Faraón, deja ir a mi pueblo. Y este hombre, con su fe y su confianza en Dios, pudo cumplir aquello que Dios le había determinado. Porque no iba en su fuerza, no iba en su propia capacidad, porque todos sabemos que él le dijo al Señor en varias ocasiones, no puedo, tengo problemas, no sé hablar. Quizás muchas veces nosotros también hemos dicho lo mismo que dijo Moisés cuando se nos encomienda quizás la responsabilidad de la predicación. Muchas veces llega el pensamiento, no puedo, no sé hablar, no sé qué decir, pero el Señor al que llama capacita, y al que capacita luego envía, porque el Señor tiene control de todo. Y Moisés ancló su fe en el Señor, creyendo que lo que Dios había determinado, quizás sus ojos físicos no lo veían, pero en lo espiritual estaba viendo lo que Dios iba a hacer. Diga al que está a su lado, mirando a lo invisible. Cuando logramos mirar de esta misma manera que lo hizo el siervo Moisés y otros siervos, vamos a aprender cómo recibir las promesas de Dios. Porque Dios es un Dios de pacto, de promesas. Y hay mucha promesa que Él ha prometido, perdone la redundancia, a su pueblo.
Pero nosotros necesitamos Pero libuti kas tungkunti. anclarnos Sole ako tsuntik para batile. poder recibir esas promesas. Yo shuch ke sikli kusiya ko hubuti komele. Porque no es solamente oír de las promesas. Magno shuch kai tikli kusiya lo ¿Cuántos han komele. oído promesas del Señor? Hay ma yo hikti kusi chak butikli kahwaltike. ¿Cuántos han recibido las promesas del Señor? Y hay ma bicho hikti kusiya lo komelti Porque kahwaltike. podemos oír, Shuban kai tik. pero si no hay fe en lo que escuchamos, Pero me mucho en kundi kusi kai entonces tike. eso hace Hay uno hay estas paz. que haya un impedimento para poder recibir lo que Dios quiere que usted y yo Y ha este tengamos. mushki istikoti kusi Dios agos kan ago ke istike. Dígale que está a su lado, recibe las promesas de Dios. Al boli bucho tawita shokone ich oli kusiya komelti Diose. ¿Cómo? Kushelan. Dígale al que está a su lado, ¿cómo? Albo kushelan. Mirando El tik batel. a través de los ojos de la fe. Y después satik ta El hermano, el pastor Moisés, Y el pastor Moisés, el sábado, y ta en la sábado primera administración, y nos te- enseñaba acerca de la fe. y las chambas Fue una gran bendición. Tohun mukul bendición. Y nosotros necesitamos crecer en fe Y libutik kanji chihutik te chunhel kontontik. para poder recibir lo que Dios ha dicho Yo shuch ki istikli y kusi poder verlo visualizado Shuta skiltik a través batel. de esos ojos de la fe. Y después satik chunhel kontontik. La Biblia dice en Hebreos 11:1 Y tis bune esta shal que batel. la fe es que Y ti chunel kontontik. es la certeza, Yun ha hait slok es la melon. seguridad, Si ole pat batel de lo que se kontontik. espera. Tikusi ha malahotike. es tener convicción Y hati sole el huno kontontik de chiu. aquellas cosas que no se ven. Tikusi ha muhtati talak Y elel. cuando uno está convencido de algo, Ala bucho huns pato yon tontik kusi ta. Nada te mueve. Muy kusi ta stihot. cuando tú estás convencido Al bot sole la pato que el halotone. azul es azul, Tik al mi azul yun azul no ni que sé. te digan Ya man chikshal boshuk. que sea otro color, tú dices, Y te es yan azul. color. Y chavota chaval estás convencido. Yun absolel a chunos lek. Con respecto a la fe, Y hecho que el desfentes chunos la bonton. muchas veces nosotros los hijos de Dios, Epta velda ti shnich no tik diose. por las circunstancias que vivimos, Tikush el antis kush haltik nos batel. cuesta creer, Sole el tsotskay de chunel. nos cuesta confiar. Y tsotskay tik ta chun tik Y eso batel. se convierte en un enemigo Y hay un choy bitas contra tik. que hace Y hay esas paz que de momento y te das likel nosh. aquello que Dios ha dicho Tikush ya los comel dos no diose. podamos tomarlo Mustak taktik. porque hay incredulidad. Yun muchun kuntik. La Biblia nos muestra a un hombre llamado Abraham, Y tis kopes chak butis koplal tihun Abraham. conocido Y hay ohtikin por bil. muchos como el padre de la fe, Y ha totel yun nish chun pero también como el amigo de Dios. Vi hecho que lek yamigo li diose. Este hombre, Y ti vinik taje. Dios lo llamó, Y Dios la hik tale. ya siendo una persona grande, Y hecho epros habilal. lo llamó con un propósito. Y hoy kusis meloloti li Lo hizo talel. salir de un lugar, Las locas talel de ti su butos tierra, de su parentela. Y ti buito yishik yutsialal. de su comodidad. Y ti buito oshnakal. Él estaba bien, Y aparentemente, ti stuke lekto osh ti yiluk bunakale. pero Dios Pero es ti- un Dios de propósito. Ti diose hoy uno kusis chapan Lo llamó La hik talel. para mostrarle un diseño, Y uno kusis chak bet para statak elel. mostrarle un plan Y uno kusis y chapan no decirle terreskel. lo que él iba a hacer en la posteridad Y con te- su descendencia. Tashak beskel ti kusi achko tapasel das En el momento que Dios lo llama, Y te kalal how yorili Dios Abraham no tenía descendencia. Abraham chaval to osh yutsialal. En el momento que Dios lo llama Y ti kalal how yichik el y talel Dios le dice lo que va a hacer con él Y ti Dios el hayal beti kusi hats pastas to a holal. través de estos ojos, Y ti kuselan si de estos, de los físicos, Y ti kuselan tas no batasat. se podía ver realizado. Y ha hesti kotu tapasel ti hechuke. Como cuando Dios te ha dicho, te voy a dar una descendencia. Y kalal Dios el hayal Y bochka pasan los años y tú no ves a ese hijito entre los brazos. Y echa chim habil mu chavil kotu O ganichon. como cuando Dios te ha dicho, te voy a bendecir, te voy a prosperar. Y tú dices, Señor, y dentro de tu mente, ¿pero cuándo? Y kalal chalbo ti kahwal dich kaut bendición y chaval ta no pen kahwal bakin to un. Y este hombre, Y ti vinik taje. a través de lo que Dios le estaba diciendo, de lo que iba a hacer, Y ti kuselan yichal be un Dios ti kusi hatas pas batele. comenzó a cambiar su mirada, Lix hel batel ti kusi taskel. que estaba puesto en lo terrenal, Y kalal tos hoy tas baba no mil. y empezó a ver las cosas espirituales. Lix kel batel tas venta Y espiritual. una de las cosas que Dios quiere que nosotros aprendamos Ti kusi kanti Dios ta chantik es batele. que para poder ver sus promesas cumplidas en nosotros necesitamos alzar nuestra mirada, Yun shu tahkel tikli kusi yakubo ti kahwal des kan empezar a dejar de ver lo terrenal y comenzar
a poner nuestra mirada en las cosas espirituales. Colosenses capítulo 3 nos habla acerca de poner la mirada en las cosas de arriba donde está Cristo. Y dice claramente, y no en las de la tierra. Porque usted y yo sabemos que aunque estamos acá, no somos de acá. Y aunque vivimos en esta carne, no militamos según ella. Y entonces, como hijo de Dios, nosotros tenemos que aprender mucho de Abraham. Yo quiero invitarle a leer Génesis capítulo 15, versículo 3 al 5, que dice de la manera siguiente. Permítame, por favor. Dice así. También dijo Abraham: mira que no me has dado descendencia. Mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Pero diga conmigo, pero vino palabra del Señor. Y le dijo: tu heredero no será este, sino tu propio hijo. Y mira lo que dice el versículo 5. Y entonces lo llevó afuera. ¿Dónde lo llevó? Afuera. Para hablarle aparte. Y le dijo: fíjate ahora en los cielos. ¿Qué hizo ahí Abraham cuando Dios le estaba hablando? ¿Dónde queda el cielo? ¿Arriba o abajo? O una versión dice: alza tus ojos y mira. ¿Qué iba a ver? ¿Qué iba a ver? Una promesa que Dios le estaba dando a través de algo visible. Dios le estaba mostrando algo que para ese momento era invisible, porque Dios le dice de esta manera: fíjate ahora en los cielos, cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Así será tu descendencia. Lo que Dios le estaba diciendo a este hombre era algo glorioso. Le estaba mostrando algo que mucha gente no iba a entender ni conocer, pero que él estaba recibiendo de parte de Dios, diciéndole: alza tus ojos, mira las estrellas de los cielos. Pregunto, ¿se pueden contar las estrellas de los cielos? Y Dios le dice: si es que puedes contarlas. Porque así como las estrellas son numerosas en el cielo, así va a ser tu descendencia. Le estaba diciendo: te voy a dar cosas que tus ojos no han visto, que tus oídos no han escuchado. Y voy a hacer de ti una gran nación. Ese hombre recibió una promesa de parte de Dios. Y a partir de ese momento comenzó a caminar en su vida mirando a lo invisible. Y de repente los que estaban alrededor de Abraham dirían: ¿qué le pasa a Abraham? ¿Por qué hace estas cosas? ¿Por qué sirve a ese Dios? Porque su mirada no estaba puesta en lo terrenal. Su mirada estaba puesta en las cosas de arriba. Y como su mirada estaba puesta en las cosas de arriba, su vida comenzó a tener otro rumbo. Un rumbo que no era conforme al deseo de los hombres, sino conforme al deseo de Dios. Porque a través de ese hombre Dios levantó una descendencia. Dios levantó un pueblo. Y a través de ese pueblo Dios nos levantó un libertador llamado Jesucristo. Y a través de Él, usted y yo estamos acá en este lugar. Porque hubo un hombre que empezó a mirar a lo invisible. Y hoy Dios nos está diciendo: es el tiempo de mantener la mirada en lo alto, en las cosas de arriba, donde está el Señor, para que esas promesas se puedan cumplir. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios es bueno. Dios es maravilloso. Otro hombre que también percibió lo mismo que Abraham fue José.
Este hombre llamado José, Y die Vinikas bi Jose. que le tocó vivir cosas muy duras. Y epkusitik tozik otas ta shkushlikhal. Ay, Dios mío. ¿Cuántos han vivido situaciones como la de José? Hayim ema bokolik chekujalti Jose. Fue repudiado por sus hermanos. Y ich kontren yun li hermano take. Lo tiraron en una cisterna. Y ich hiper badel ta khumsha. Lo vendieron luego como esclavo. Y ich chonel badel ta Y mosovi. cuando parecía que las cosas iban mejorando, Al statek ele como xlekum shabad hiluke. van y le levantan un falso positivo allí. Y bad ich khutbel smultei. Lo acusaron de que había abusado de la mujer de Potifar. Y ich khutbel smultis kantor stakti A la yani cárcel. Potifar. Y ich tik badel Y chukel. estando allí en la cárcel, Al teuita chukel stok. Dios lo estaba bendiciendo porque en todo el proceso Dios lo estaba bendiciendo, estaba preparando su corazón. Dios te llega el bendición skotol kakalte y chinel yun tikahwaltike. Quizás en el momento no entendía por qué estaba en ese lugar. Y te lloreile mucha vez melul tikuchalte hoy Quizás tiboye. en su momento no entendía por qué estaba viviendo Y te lloré lo que estaba sucediéndole. Muy buen shaibes melul tikuchalte skota. Como muchos de nosotros. Putikli buitike. Que sirves al Señor, te Chatuño. has entregado, pero de repente viene un proceso. Chatuñun likahwaltika va kolekaba pero hoy kusikota Y pasel. de repente te cuestionas a ti mismo y dices, Señor, ¿en qué fallé? Y chahak batu kahwal ¿O qué kubuli estoy haciendo mal? Kusi chopul paz. Y a veces Y bagintik. los procesos no son porque estés haciendo algo malo, Lik ala buche hechutike magyun sino kukus porque chopul Dios paz. te quiere formar y te quiere preparar en algo. Yun ti Dios es canchas chapanoto y buche yikot patel. Porque quiere enseñar a tu corazón. Yun canchas desvele abontone. Y este hombre llamado José Y te vinikas bi Jose. empezó a vivir todas esas situaciones que se le sobrevinieron de forma repentina. Y haiste las kushle batel ti kusitik anil no Y stalta parecía que las cosas iban de mal en peor. Hecho el sol yantik sok batel yiluk lis kushle Pero diga hale. conmigo, Pero a los chikli el buene. favor de Dios estaba con José. Pero kushle donde Dios te ocho Jose. Porque Dios, a través de esa circunstancia, Yun ti Dios tas vendeli kusitik otat estaba tohlal. formando y preparando su corazón Yun yakal chapan beli yon tone. para lo que iba a hacer Dios en la vida de este hombre. Tas vendeli kushle lens pas beli Dios tas kushle hale. Porque luego, y usted sabe la historia, Y vos na oshal islo ilal taje. vino un tiempo muy duro para Egipto Y akal to kots bukol ti y Egipto. necesitaron de un intérprete Y las- de los sueños del faraón. Iskan tunik muchos nabes melolaltis vayich ti faraone. Y entre los hombres que tenía faraón, Y te hayim vini que te koyun no ti había quien faraon. pudiera Muy mucho hunuk. interpretar Shu yun shlokas bix melol. lo que Dios estaba hablando a través del sueño. Likusi ha chalbetas vayich li vinike. Y uno de los hombres que conoció a José en la cárcel Y te hun vinike por otkin ti Jose ta chukne vale. le dijo al faraón, La halbeti faraon. hay un hombre llamado José Hoy hun vinikas bi Jose. que interpreta sueños. Y Estoy parafraseando. slokas bes melol ti vayichele. Y van Y batik. y llaman a este hombre José. La yik tal ti vini Jose. Y cuando llega Kalalik ot al palacio ti boy ti afalile. y escucha La yai be. de parte de Dios, Y tas ventali Dios. interpreta Y las lokas bes y melol. da a conocer al faraón La yak be yo tikin ti faraon. lo que Dios quería mostrar al sueño, Tikusi a través del sueño. Yich akbel skeltas vayichele. Pero no solamente eso, sino que también había consejo de parte de Dios. Y yun hoy kusitik mantal En la tas venta boca de Dios. José. Y ta yeti Jose. ¿Para qué? Kustuo. Para decirle al faraón qué se iba a hacer durante ese periodo de 7 años de vacas gordas Yun ta shichabeli faraon y kusitik 7 años de pasel. vacas flacas. Ti vukum habil ti hoy lek kusis kota Pasa pasel. el tiempo, Dios comienza a obrar en la vida de José, Ech batel ti kakalet ti lo likam tas bendice, lo kushal prospera, lo Jose. puso en un lugar de eminencia. Hoy bu eple yak batel tei. Era el segundo en autoridad después del faraón, eso usted lo sabe. Yun ha hoy lek kahal kom yam tel bote na oshan. Entonces José entendió que todo aquello que había vivido Hayun nun ti Jose le bes mel ti kusik. no era producto de la casualidad, Ma khech nos kota pasel tas toholal. no era como dice mucha gente. Ma khech kushal chali ¿Por ebar qué a mí? Kushal vu tas toholal bune. Y hay personas que se atreven quizás a vociferar palabras de maldición en contra de Dios por la situación que le toca vivir. Hoy vinik an sole chopol koptek di Dios kul kots bokolik. Pero José, Pero li Jose. en medio de lo que todo estaba viviendo, Kalal hawo te hoy ta ich bokole. entendió La ya bes melol. que Dios lo llevó a la tierra de Egipto Y ti Dios ichigel bal da para Egipto. preservar la vida de un pueblo, Yun sole la ko kushuk ti vinik para an preservar el propósito de Dios. Yun ko ta pasel ti kusis Porque kanyo don Dios Dios. no iba a dejar su obra inconclusa. Yun ti Dios muy Dios había determinado un plan para Israel. Yun ti Dios hoy kusis chapanotas menta Y Israel. entonces a través de José, Hechun tas toholal Jose. Dios Ti Dios
obra Hat amte. para preservar la vida de un pueblo. Yun akumush lahti vinik anse. Para preservar la vida de un pueblo. Yun akumush lahti vinik Como anse. Dios ha utilizado el propósito Dios las tunes. en tu vida, Tikusitas quizás para preservar la vida de tu casa. Yun solel aku kushihuk Te ha tikitilan permitido nae. pasar por ciertas circunstancias que tú has preguntado, ¿por qué a mí, Señor? Ebula esta ichbukolo la Pero el hat Señor te dice para preservar la vida de muchos, Likah baltika chayal botuna aku kushihuk para ya buta balale. preservar el propósito que yo tengo contigo y con tu casa. Yun aku kota pasel kusi hoy Porque a chapano través ta de lo que kabalal Dios está haciendo en tu vida, Yun ach kushal skans pasa kushli halti será el ejemplo para muchos que van a ver la obra de Dios en tu vida. Eputa shilik yam del Dios ta kushli hal. Mire lo que dice Génesis capítulo 50, Que la Biblia kushli salta según Génesis. versículo 24 y 25. Dice, un día José le dijo a sus hermanos, Junka kal José al belis bankil take. ya estoy por morir, Yun chilah sha. pero Dios vendrá a visitarlo. Pero ti Dios está zbula no shuk. Este texto, ¿cómo me ministraba? Y ti texto lito es un lek las. Porque podía ver la fe de este hombre. Yun chulas kilbe shun yon don ti viniklie. Un hombre que recibió promesas de parte de Dios. Y hun vinit le hich beko si al beli ti Dios. Sabía que el reloj biológico estaba avanzando. Snaoti gus kelu Porque bilay. tenemos una fecha de nacimiento y una fecha de partida. Yun hoy skagalich hibogotigo skagalich lauti. Pero este hombre dice, yo sé Pero ti vinik hele las ya lunes que nao. estoy pronto a morir, Yun jutus kanchila. pero Dios los va a visitar. Pero ti Dios está zbula no shuk. En otras palabras le estaba diciendo, aquella promesa que le fue dada al patriarca Abraham, Y ti kusich al beliun ti Dios Dios la va a Abraham. cumplir. Dios está unos pas. Dios la va a cumplir. Dios tas paso Y nos. entonces Y hechun. Dios los va a visitar Dios está zbula no shuk. y los sacará de esta tierra Y tas lo que so shuk para llevarlos a la tierra que prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yun cha yeko shuk batel te panumil ti buicha bayun Abraham, Isaac shuk Jacob. Este hombre Y ti viniklie. sabía que ya no iba a dar un paso más, Y ti vinikes nao ti musha pero no estaba shana batel. preparando a su familia, Pero ya kal chapan a batel su ti yut yalal casa, ti yut na. para aquello que iba a venir, Yun tas vendali kusi tas para taldo tas aquello tohlalik. que Dios iba a hacer. Yun tas vendali kusi Dios tas Usted pas. sabe muy bien, y el miércoles pasado se nos habló, Y se nos te- dio un estudio escatológico. Y le kistik chan wesel ti Estamos también. esperando un evento Y ya kalo que gustas está malatik. próximo, Jutus eskan stal. que Dios va a cumplir, Dios tas paso nos. que muchos dicen, Y epus tas shalik. ya no, Muyuk sha. ya pasaron mucho tiempo, Echas kagalil. pero entendemos que está próximo. Pero kait betis melo Y ti jutus nuestra kan fe, ¿en stal. qué está anclada? Libu oy tsunuli ¿En lo chulal konondik. terrenal Mihatas babanumil. o en lo O espiritual? mihatas venta espiritual. ¿En lo que piensan los demás Likusis no piklianti ke. o en lo que ha determinado Dios hacer? Y hati kushelan chapanoti Dios. Porque Dios nos va a visitar. Yunti Dios estas bula nutik. Porque Dios nos va a visitar. Yunti Dios estas bula nutik. Y nuestra fe tiene que ser como la fe de José. Yunti chunle kondika De chukche repente José. diciendo, Señor, yo no sé Y bune kaltikun. si me tocará verlo, Bune muhna mita tos pero kel. yo quiero irme. Pero bune kanchibat. Yo no sé, Señor, Bune muhna si de kahwal. repente tú me levantas antes, O mi bu antes chavi kun batel. pero preparas a tu casa Pero chachapan yutilana. para lo que Dios va a hacer. Tas venta likusis pas li Dios. Amén. Chal hechuk. Sí me estoy dando a entender, Mi amado chaval hermano. ismelo el hermano tak. Amén. Y dice, verso 25. Ya lo leí, ¿cierto? Dice, y José hizo que los hijos de Israel le juraran al decirle, Dios vendrá a visitarlo. Y- Cuando sea así, ustedes se llevarán de aquí mis huesos. Alal milavichi ke lo que le chik balok el batel ti bakile shis koplal. Fíjense la fe de este hombre. El abil kushin chun heon don diviniklie. ¿Cuántos quisieran tener ese tipo de fe? Haim chek anik hechun no es la bon tonik tahe. Levanto mis manos. Porque eso es estar convencido Yun sol el spatos le ton. de lo que Dios hace. Tikusi hats pas li Dios. Este hombre estaba mirando a lo invisible Vinika hots kel tikusi muyuk tak elel. y quizás Y hechvan. los hermanos de José Y ti yujalal ti Jose. no lo comprendían, Musha bixmelol. no lo entendían, Muy buen shaik lek. pero él lo estaba alertando Pero tistuke jaola yal que bikome. Dios iba a hacer esa obra. Ti Dios ta unos pas. Porque era un hombre convencido Yun ha hun vinik ti sol spatos le mirando ton. Sol el stahotak a elel. lo invisible. Likusi ha mustak elele. El tercer ejemplo que quiero decirles Y ti o yoshi bal expresarles tak andas kalbosh xmelole. es de Josué y Caleb. Y hati Josué shu Caleb. Número 14, 6, 9 Y hati tahtatik. dice de la manera siguiente. Ay hesta shalbatel. Mientras Josué, hijo de Nun, Alal Josué ha shinchun nun. y Caleb,
Dichu Caleb, hijo de Jefone, hija Snchun Jefone, que eran dos de los que habían ido a explorar la tierra, hija Chibik Tibatskel Talel Tibanumile, se rasgaban las vestiduras las Chilis Kuike, y hablaban con toda la congregación de los hijos de Israel. Ilikchin Bitalushin Israel, Les decían, la Yalbik, la tierra que recorrimos para explorarla y Tibanamul Baiskel Kutalele, es una tierra sumamente buena. Yunto Alex Bajun Yutzil, Si el Señor se agrada de nosotros, mi Lekchi Hilutik Kahvaltike, Él mismo nos introducirá a esta tierra Hatastik Utik Ochel y nos las entregará. Itashak Komti, Es una tierra donde fluye Yunka Banumil, leche y miel. Tiboy Leche Chugli Miel, Así que no se rebelen contra el Señor, Hayun Much Unbik Mesmandaltik ni tengan miedo de la gente de esa tierra. Muja Shik Yun Yahvalti Banumile, Nosotros no los comeremos como si fuese pan. No No le tengan miedo, Muja Shik Yun, que el Dios que los protege Yun Dios Bush se ha apartado de ellos. Y con nosotros está el Señor. Y ta Toholaltik Oili Kahvaltike, Josué y Caleb Josué Chik Caleb, fueron enviados junto a 10 hombres más Yichik Takrabatechik Lahun a ver una tierra, la tierra que Dios había prometido. Batskalitar Hun Banumilti Buyaloti Dios. Usted sabe muy bien Boteshana Olek, que aquellos 10 hombres y Tilahune que Vinikete, regresaron Tisutalel, desanimaron al pueblo con su mensaje. Solel Muyuklek Kusihalbik Distek. Le dijeron, ahí hay gigantes, Y la Halbik, Oy Muk ahí están los anaseos, Hate Anesotique, hombres terribles en tamaños. Solel to Eno Shibas Bas Muktikil, Nos van a desvanecer. Solel Tas Milutik Kotoltik, No sé si usted se ha encontrado a veces con personas Muname Uya Tau Vinik Antiket, que vienen, que van a la iglesia, y Chikotita que Iglesia, escuchan palabra de Dios, Chaibiskop Dios, pero son portadores pero Hata Shichik de Bate, malas noticias, Tikustik Chopolike, que desaniman. y Solel Tas Lubes Y de cierta manera cuando hablan, y Hechun Kalal Tas si Kopuike, duras mucho tiempo hasta te pueden contaminar, hasta mi Tik Halachino Eta porque empiezas ya a hablar como ellos, Yunchlik lo Ilhanche Kuchas Tukike, porque es algo así como el bostezo. Hechuk Kut la Hach Usted ve que Ketik, de repente uno, Kalal Hach ta Hach al Ketik, ratito 2, y ya Tayan 3, Likelnet Chim, 4, Oshim, Chani, 5, Woom, y de repente todo y Taban las Kotol Sinos Hachet Ketik, contaminados. y Solel ta Pak Sakwe Batik Batik. Estos hombres desanimaron al pueblo. Y Tivini Ketik Solel las Luz, Yon Donikli Steklume, Pero diga conmigo, pero habían 2 hombres pero a los chiklun, hoy Chim Viniketik, que su mirada no estaba puesta en las cosas terrenales, Tikus es que Oleke Maux Benzas Bapanomil, que ciertamente habían visto los gigantes, y Hechun las Yelik Timuk Tikli pero Viniketik, estaban convencidos pero Pato Yon que Donik, ellos se los iban a comer como pan. y Tistuike Haltas Veik Hunuk Pan, Porque no era por su fuerza, Yun Mauk ta Yipstuki, no era por su estrategia de guerra, Mauk Chakres Na no era por su capacidad o su habilidad, Mauk Chakres Na para Ikren Chanohi, enfrentarlos. Kuchel das Takik Batel, era porque Dios estaba con ellos. Yun Hacha Kuchel te Y Dios entonces estos 2 hombres Hechun Tichi Viniketike, comenzaron a hablar al pueblo Likshik Daloil y Disteklume, diciéndole, no es así, no se desanime. La Halbeik Mauk Hech Mushalum Taik, Dios ha determinado Dios las Yak Sanoshie, entregarnos esa tierra. y Chak Butikti Banumil Tierra que Tahe, fluye leche, Banumil tipo tierra que leche. fluye, donde fluye la miel, Tiboiti Miel, donde fluye la palabra, Tiboiti donde Skope, fluye la revelación. Tiboi Kusi Chakel Batel, Las promesas que Dios Tikusi Yakos Yati nos ha Dios, dado son grandes Yun y Mukti, nosotros necesitamos tener la fe suficiente Libudes Kan y Publish mirar a lo invisible Hago que el para batel. poder alcanzarlas y tomarlas y aquello que Dios juró se cumpla, Yun Akostatik Takel Batel Yakos Kotuk Tapasel, para ver Yushu Takel Dik, realizado y Kotem Tapasel, lo que Él dijo. Likusi Hala Yalstuke, ¿Qué cosas Dios ha dicho acerca de ti? Kusi Yalos Dios Tas Venta ¿Qué Libote, Dios ha dicho acerca de tu casa? Kusi Yalos Bot Dios Tas Venta De Liutilana, repente, ¿cómo lo están viendo tus ojos? Baginti Kusilan Statak El Tus Tiasate, ojos de repente están viendo a tu familia y Baginti Statak El Asatlia y estás Familia, viendo de repente al hijo que no quiere nada con Dios. y Chavilta Nichon Mukusis Kan De Shugli repente a la Diose, esposa que no quiere nada con Dios. y la Bahnile Mukusis De Kan Shugli repente al Diose, esposo que no quiere nada con Dios. Alia Malale Mukusis Kan Shugli Diose, De repente tu fe y tu confianza Y chunes la está en bontone. Dios, pero tus ojos están viendo te oita Tohol al Dios, pero Tikusis Kelia Sate, lo terrenal. Hatskelis Babanumil, Pero Dios dice, es el tiempo de alzar los ojos pero Chayal Botun Haskagaliche Toy muy y comenzar a ver lo que yo voy a hacer en tu casa. Y ako Tauta Keleli Kusita, Y empezar a llamar las cosas que no son como si fuesen. y sobre el Albos Melol Y nuestro apóstol nos los ha enseñado Ti apóstol el Chambers a llamar a las cosas que no son como si fuesen. Ako Calvetix Melol ti akotem Ha sa comenzado a pasel. introducirnos en un lenguaje donde ya no le decimos a la gente, no lo condenamos ni tampoco le atamos con palabras, Y Max ta chuktik ti finik anzetike. sino que nuestro lenguaje tiene que comenzar a cambiar Yunti kopo heltike y kanshik empezar a helu. llamar las cosas que no son. Diga Hago- conmigo,
Allo shiklibune. Las cosas que no son como si fuesen. De repente has visto un hijo lleno de rebeldía. Comienza a llamar las cosas que no son como si fuesen. Comienza a decir, mi hijo será un siervo de Dios. Mi hija servirá al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. El Señor nos ha prometido bendecirnos. El Señor ha prometido bendecir a mi casa. Y de repente, aunque no veas que la higuera florezca y aunque la vid no dé su fruto en su momento, déjame decirte que el Señor está haciendo. Déjame decirte de parte de Dios que Dios está obrando. A pesar de que veas el cielo gris. Y a pesar de que vea que la circunstancia no es favorable, que de repente sientes que en la barca que vas se levanta una gran ola, una gran tormenta, y de repente el cielo se oscurece y pareces que clamas y como que Dios no responde. Pero déjame decirte que Dios está en la barca. Que Dios está en la barca. Y Él se va a levantar. Y cuando Él se levante, lo que Él determinado se va a cumplir. Y entonces verá cómo se hará gran bonanza. Y entonces verás cómo la tempestad se va. Y entra la quietud. Y viene el reposo del Señor. Y aquellas cosas como determinó Dios a través de nuestro apóstol, y aquellas cosas que no se dieron en años se van a dar en meses, y aquellas cosas que no se dieron en meses se van a dar en días, y aquello que no se dieron en días se va a dar en semanas, y aquello que no se dio en semanas se va a dar en horas. Yo tomo esa palabra, yo la tomo, yo empiezo a mirar a lo invisible y empiezo a caminar de acuerdo a lo que Dios determinó, porque Dios tiene grandes planes. Diga conmigo, cosa que ojo no vio, cosa que oído no oyó, son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Dale un fuerte aplauso al Señor. Cuando miro a lo invisible, me permite alcanzar lo que parece imposible, porque ya hay una certeza en nosotros de que no estamos solos, de que Dios está con nosotros, porque vemos la grandeza de Dios. Y cuando vemos la grandeza de Dios, los problemas se hacen pequeños. Los problemas se hacen pequeños. Cuando estábamos sin Dios, ¿cómo caminábamos? ¿Cómo actuábamos? De repente ese problema que hoy vemos pequeño, ¿cómo lo veíamos antes? Mira, hermano, yo me gozo con las cosas que Dios está haciendo en esta casa. El domingo veíamos a un niño que se estaba presentando. Un niño que es un milagro. Un niño que tenía diagnóstico médico de algo, de cosas terribles. Pero Dios cambió las cosas. Y aquello que parecía grande se hizo tan pequeño. Qué bendición cuando comenzamos a ver a través de los ojos de la fe y empezamos a llamar las cosas que no son como si fuesen. El Señor nos dijo en su palabra: si tuvieres fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor, tú le dirías a esas montañas, muévanse, muévanse. Tú le dirías a esas montañas, muévanse, muévanse. ¿Y las montañas? Se moverán. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. 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 Es que lo que Dios hace es grande. Por eso el salmista dijo cuán numerosas son tus maravillas. Pero si nosotros nos atreviéramos
a dar un paso más allá. Pero chishana buk batelle to batelle bu dike. Entiendo a nuestro apóstol cuando nos ha enseñado, hermano, Ichkai besmeli póngale fe. Sulel chuno batel dikus chavaye. Le confieso y me ministro. Ichkal bo shuka bai. Cuando yo llegué a esta casa, Kala libul del tanahlie. no entendía muchas cosas. Ep kusimush kai besmelol. Tuvo que haber un reengendramiento Yunskan oli chavok. para poder entender el lenguaje. Yushuch kai besmelol dikus Póngale alel. fe, ¿cómo es que eso? Agua y le pongo cómo. Y kushi Para que vea cómo la mente natural es tan tremenda. Yun kushelantis no bentikti mushai besmelol. Pero entender que cuando Dios nos da una palabra Kala chkai besmelol di Dios chak y butike. nosotros la creemos, Il kala budita chunti. eso marca la diferencia. It is to the hell se kusis kota Eso pasel. marca la diferencia. Tahunech helo kusis kota Marca la pasel. diferencia. Helel kusis kota pasel. Porque tú sabes lo que estás viviendo. Yun shanao kusi Pero yakal dice, chak esto es kushlebin. temporal. Pero ti chaval Esto es un trampolín que me va a llevar a una victoria. le yun chipit batel Esto es un proceso en el cual Dios me está enseñando. Yun kusis chang sunti Diose. Y cuando Dios nos enseña, Kala Dios chang sutike. una de las tantas cosas Likustik ep kusis que hace en nuestra vida kusis pastas kushel tike. es que hace aumentar nuestra fe. Hati akus yepahes chun hel Hace kondonti. aumentar nuestra fe. Chepahes chun hel Y kondonti. ya nosotros empezamos a caminar, no literalmente, aunque puede ocurrir, pero y empezamos a chishana caminar utile. sobre las aguas. Ichi shana butik chata babo. ¿Y cuáles son las aguas? El problema, la dificultad, aquello que parecía imposible. Pues eso Empezamos es a lo que pone, caminar. hati Empezamos a popole- caminar. Empezamos a caminar. Shana butik. ¿Por qué? Kuchalun. Porque Dios está haciendo la obra. Yun Dios tas pasiamtel. Gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso. Dios tas bakom. Lo último que quiero compartirle Itis laham kusekan kalbo shuke. tiene que ver con el profeta Jeremías. Y hashlox melo des venta profeta Jeremías. Quiero leerles Jeremías capítulo 1, versículo 4 al 5. Y hati tahtatik. Permítame ubicarme. Dice así: Y este shal. la palabra del Señor vino a mí Y liskobio se tal y dahtoholal. me dijo: Y las yalbun. antes que yo te formara en el vientre, Kalkan dos pasos tayus chutame. te conocí. Las kotkinot. ¿Qué hizo el Señor? Kus las pasli kahwal tike. Antes que nacieras te santifiqué Kalaskando shabok las tulda sot. y te presenté ante las naciones como mi profeta. Y las kakot tauta kalel ti baba no mile. Yo dije: Bun las kal. ay Señor, Ay kahwal. ay Señor, Ay kahwal. date cuenta de que no sé hablar. Tauta kalel ti muhna shilo ila. No soy más que un muchachito, dice mi versión. Huno shkeremun shili buchal Allí dakele. dice que es un niño. Y chale lehech hun olol. Y usted dirá: Y botachi mon chaval. ¿qué le pasaba a Jeremías? Kusis kota pasel tola li Jeremías. Dios le estaba dando un diseño. Yo sé Le yichak estaba bel mostrando un plan. yichak bel skel ti kusis kantas. ¿Cómo se veía Jeremías? Kuwan deselan yils bali Jeremías. Jeremías estaba viendo lo que muchas veces nosotros vemos. Y Jeremías hasta kalel ti kusi ebudik tak el dike. Jeremías estaba viendo a un muchacho. Y li Jeremías la hasta kalel hun kerem. Jeremías estaba viendo a un niño. Y li Jeremías hasta kalel hun olol. Jeremías estaba viendo a alguien que no sabía hablar, Y un la hasta kalel ti mucho hun. que de repente no tenía buena oratoria, Y bagin tik mus que de repente tenía muletillas. Hoy bagin tik ebnu kusino shun. Jeremías estaba viendo lo que quizás muchas veces nosotros vemos de nosotros mismos. Y está kalel ti hecho kuchal budik eb kusafal Vemos bat kalel. nuestros errores, nuestras incapacidades. Tahtai kalel ti kusi muy uglek tahtolal Pero ti Dios kusi lo mucho estaba kuntik. llamando. Pero ti Dios ay chichi tael Y le de estaba kel. diciendo: Y yich albel. yo no veo lo que tú ves. Vunemok dah kel di kusi chavili bote. Tú ves, estás viendo lo terrenal. Bote chavil des vendas baba no Pero mil. yo quiero que tú comiences a ver lo espiritual. Vuna dah kanti akul dikak els venda Yo quiero que tú espiritual. comiences a ver Dah kanti lo que no ven los demás, lo que no ves tú mismo, pero que Dios ya lo vio en ti. Pero ti Dios la ¿Y shahil qué vio Dios en Jeremías? Y kusi al ti Dios des venda Ya conmigo, vio Jeremías. un profeta, Y un profeta. vio un hombre de Dios, Hun vinik yun venda Dios. como Dios te ha visto. Hech kuchal la yilo Es como Dios te ha visto. Hech kuchal yilo hotli Dios. Es lo que Dios ha visto de ti. Ha hech yilo hotli Dios tato holale. Es lo que Dios ha visto de ti. Ha hech yilo hotli Dios tato holale. De repente tú dices: Señor, vengo lidiando con tantas dificultades. Y un chaval un kahwal epti bukol da chkis Vengo lidiando con tantas cosas en mi vida. Sole lep kusi hoy dah kuslihal. Vengo lidiando quizás con adicciones todavía. Hoy to kusi mushkum kunta pasel. Señor, yo no puedo. Kahwal una mushukun. Señor, yo no soy digno. Kahwal una mushikoto. Señor, yo no puedo. No creo que yo sea el hombre, la mujer para esto. Kahwal una mushukun ma kwanti butu Pero jatuhe. Dios dice: yo te llamé. Pero la yich albel bulah. Dios dice: yo te santifiqué. bulah tu ilda so. Dios dice: yo voy a terminar la obra en ti. Bundah la hesti kam Dios dice: yo voy a terminar la obra en ti. Dah
Porque el que inició la buena obra la va a perfeccionar. Amado. Porque el que inició la buena obra la va a terminar. Estamos en las manos del alfarero. Ya no te veas como tú te ves, vete como Dios te ve. Y hay algo impresionante en lo cual Dios me ministró. Y es en lo siguiente, ahí mismo en Jeremías capítulo 1, verso 11 al 12, que dice: y la palabra del Señor vino a mí y me dijo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y Jeremías le responde: ve una vara de almendro. Y el Señor me dijo: has visto bien, me estoy apresurando a poner mi palabra por obra. Ya cuando Jeremías dejó de ver lo terrenal y puso sus ojos en las cosas espirituales, cuando estaba mirando lo invisible, entonces comenzó a comprender. Y Dios le dijo: ¿ahora qué ves, Jeremías? Veo un almendro. Y yo le pregunto: ¿qué ve usted, hermano? ¿Qué ve usted? ¿Qué ve usted? Comience a ver con los ojos espirituales. Comience a ver la grandeza de Dios. Comience a ver las cosas que Dios va a hacer en su casa. Jeremías vio una vara de almendro, que era una señal. Pero yo le pregunto a usted en esta noche: ¿qué está viendo? ¿Qué está viendo usted? Levántese a través de los ojos de la fe y comience a ver. Comience a ver. Comience a llamar las cosas que no son como si fuesen. Yo quiero decirte de parte de Dios: tu situación no es lo que se ve en este momento, sino como Dios lo ha mostrado. Lo ha mostrado a través de la fe. Yo quiero decirte que tu final no está determinado por lo que hoy estás viviendo, ni por este presente que quizás hoy estás observando, sino por lo que Dios dijo que va a hacer. Que tu fe esté anclada en el eterno. Que tu fe esté anclada en lo que Él dijo, en las promesas que Él habló acerca de ti. Que tu fe esté anclada en lo que Dios dijo que iba a hacer. Tu circunstancia es solo eso. Lo que Dios ha prometido es grande. Es grande. Y yo le hago una pregunta a usted. Yo voy a decir el nombre de Jeremías, pero usted va a poner su nombre. ¿Qué ves, Jeremías? ¿Qué ves, Jeremías? ¿Qué ves, Jeremías? ¿Qué ves, Jeremías? Levántate, hermano, ponte de pie. Ponte de pie. Alza tu mirada al cielo. Alza tu mirada al cielo en esta hora. Háblale al Señor en este momento. Háblale al Señor en este momento. Porque Dios va a hacer cosa grande. Porque Dios va a hacer cosa grande. Porque aquello que parecía imposible, porque aquello que parecía no tener salida, porque aquello donde la esperanza estaba perdida, Dios ha determinado hacer un milagro. Y tú eres testigo de ese milagro. Tú eres testigo de ese milagro. Haz memoria. Haz memoria en este momento. Cuando eras un niño, de las cosas que Dios te libró. Cuando creciste y viviste ciertas situaciones, pero también viste la mano de Dios. Haz memoria. No te olvides. No te olvides. No te olvides. Padre Dios. Padre Dios. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. En este momento, Señor, te decimos: abre nuestros ojos, oh Dios, para que nosotros podamos ver como quieres que te veamos, para que nosotros podamos alcanzar aquello que tú has prometido. Señor,
Hoy estamos acá delante de ti Ya bien liba alung kuti tatokolal. como necesitados, Yun sulit sa tungkong kutik. porque necesitamos ser transformados Yun tak ang kutik chikhel kutik. por tu poder. Hechitas mentabuel. Haz que nuestros ojos puedan ver y visualizar Y hechuk tik stat kutik akosta kutik tak elel. aquello que pudieron observar Tikusi uno akosta kutik elel to ose. los hombres de fe, Tikusi las tak elel diyantik mucho eche miksha. de los cuales hoy hemos mencionado algunos. Hechuk mucho las kalbo itik semelol dia bien. Ayúdanos, Señor. Koltong kutik kahwal. Ayúdanos. Koltong kutik. Ayúdanos a ver como tú nos ves. Koltong kutik tas kelel kutik tak elel kutik Ayúdanos a ver a nuestros hermanos como tú los ves. Koltong kutik oh kel kutik tikus karat kutik Ayúdanos kusulan a ver a tak los libote. siervos como tú los ves. Koltong kutik kelel dia bahtunel kusan tak Ayúdanos, Señor. Koltong kutik kahwal. Ayúdanos a ver a nuestra casa como tú la ves. Koltong kutik tas kelel di nak kutik kusulan tak libote. Señor, Kahwal. te lo pedimos en el nombre de Jesús. Tak amut kutik tas bi Jesus. En el nombre de Jesús. Tas bi Jesus. En el nombre de Jesús. Tas bi Jesus.